Andrés, bienvenido a Del Mar con Diego Mazo, un viaje de cómo construimos la educación del mañana hoy. Diego, muchas gracias por tenerme acá, es todo un honor y me encanta el nombre del mar con Diego Maza, me gusta Son mucho. viajes para que transformemos la educación, para que soñemos, para que aprendamos, para que conectemos muchas ideas de cómo podemos realmente empezar toda esta transformación, que si no la hacemos ya, pues va a ser demasiado tarde. Andrés, pues lo conozco hace algún tiempo, tuve el honor de ser su compañero en la maestría y nos hemos encontrado en la vida, en este mundo de la educación durante muchos años. Andrés ha sido rector también de varias universidades en Colombia, ha trabajado en la red Ilumno y en antecitos de la pandemia se le ocurre una brillante idea que es Griki, eh, de la cual es su fundador y su CEO actualmente. Andrés, mil gracias por estar con nosotros. Creo que me faltaron varias cosas muchas cosas que has hecho en la vida, pero, pero ¿por qué no nos complementas un poquito esto y luego entramos a qué es Griki y seguimos nuestra conversación? Perfecto, Diego, sí, no, esta amistad viene incluso de generaciones antiguas, nuestros padres fueron grandes amigos también y en esa lucha de mejorar la educación superior y democratizarla. Y a partir de eso yo siempre digo que nací en una universidad, casi que como tú y varios de tu familia. Tuve la oportunidad en lo que hoy es la Unicompensar, que antes era Unipanamericana y anteriormente Tecnológico Inespro, haber sido director de bienestar universitario, profesor, vicerrector, decano, bueno, y recorrer todo el camino. Y luego, sí, efectivamente, ese sueño de ir a ver otros horizontes con Ilumno. Llegamos a trabajar con 18 universidades, 300.000 estudiantes cuando la educación virtual hace 12, 15 años estaba iniciando, ustedes siendo pioneros en este tema. Y ahí me di cuenta de algo que sí, las universidades pueden crecer vía marketing, se acostumbraba mucho a crecer vía marketing, pero también creía que se debía crecer con la esencia de la universidad, que es el conocimiento, y pensé que una universidad podía crecer vía portafolio académico. Y es en lo que estamos hoy con Griti, buscando ayudar a las universidades a crecer vía un portafolio académico ilimitado y a través del concepto no nuevo, pero sí remozado ahora de aprendizaje para toda la vida o Lifelong Learning University. Te ha tocado también, Andrés, nos ha tocado, pero tú has estado mucho más de frente. eh, ese cambio eh, de cómo las tecnologías de información están transformando todo el sector. Siempre me ha llamado la atención y yo no sé si tú tienes alguna explicación, pero es algo que me ha llamado muchísimo la atención y es eh, cuando llegó el Internet por allá en la década de los 80, perdón, de los 90, finales de los 90, que aparece Internet, empieza a transformar todas las industrias. Pero para que llegue a transformar la educación fue necesaria una pandemia, ¿cierto? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en educación, sabiendo que las tecnologías se han desarrollado supremamente rápido y han cambiado? La banca, por ejemplo, el entretenimiento, el comercio, eh, podemos casi que hasta la salud, pero la educación ha sido como la más quedadita y tú has estado pues involucrando tecnología en procesos comerciales, en procesos académicos, en gestión de la educación. ¿Por qué hemos sido tan lentos en el mundo educativo en entender este cambio? Buena pregunta, sí. Sí, como dicen, no sé si fuiste tú que te la escuché, pero que se necesitó, que no fue ni los rectores, ni los ministros, ni los directores de innovación los que hicieron la transformación, fue el COVID. Y me pasaba, yo antes iba a las universidades, les contaba de la necesidad de esta transformación y decían, sí, Andrés, sí, interesante. Después del COVID sí me llamaban y me buscaban y tal cosa. Y creo, me gustó mucho una frase que es que tenemos todavía ADN paleolítico, trabajamos en instituciones medievales, pero tenemos tecnología con la que pretendemos ser Dios. Y yo creo que el tema es que trabajamos en instituciones medievales y sí, y con algún ADN todavía paleolítico que nos da miedo
nos tenemos que todavía asegurar de ciertas cosas. Pero con el estamento militar, con el estamento religioso, la educación es una institución de más de 1000 años que es muy difícil moverlo. Entonces yo creo que por ahí radica eso y por la otra comodidad del statu quo, ¿no? Yo creo que las universidades están acostumbradas a recibir estudiantes sin necesidad de tener que salir a buscarlos, muy cómodamente. Eso ha cambiado y ahora estamos en una situación donde el mercado nos obliga a movernos más rápidamente. Entonces yo creo que es un tema de esa tradición de instituciones medievales, de no movernos del statu quo, y ahí creo con Clay Christensen que definitivamente la innovación es muy difícil que exista en lo misional, en el core de la institución. Debe surgir a un lado. Se deben probar modelos de innovación pequeños, hacer productos mínimos viables, probarlos y que luego vayan permeando a la institución. Ahí es donde creo, por ejemplo, que las EdTechs, y yo a pesar de que ahora soy una EdTech, pues vengo del mundo universitario, entonces me gusta mucho esa combinación y creo que ahí es donde la combinación de startups, de tecnología educativa combinada con estas instituciones ayuda a permear, siendo la EdTech que trae cierta innovación, va permeando y va transformando a esa universidad de estilo medieval que queremos transformar. Con válidas excepciones, ustedes han hecho cosas increíbles, han sido pioneros y muchos los hemos seguido, pero no siempre es de esa manera. Sí, no, obviamente hacer cambios en una institución educativa no es nada sencillo, es un gran reto y es realmente algo un poquito complejo porque tenemos demasiados actores que intervienen en el mundo educativo que para hacer un cambio pues se requiere muchísimos actores y muchas cosas que puedan pasar, desde el regulador, los profesores internamente, el mercado, los estudiantes, para que entiendan los cambios que queremos proponer y que estamos proponiendo. Entonces, eso hace más complejo, pero la tecnología no se detiene. Y tú entrabas ahorita a un tema que me parece fundamental, el mundo de las EdTech. Cierto. Hablemos un poquito de ese mundo de la EdTech, porque hay todas las interpretaciones, ¿cierto? O sea, desde que las EdTech van a reemplazar las universidades hasta que son complementarias, a que están haciendo objetivos. ¿Cuál crees a qué vamos a llegar o cómo ves esa Yo estoy, evolución? digamos que yo entré a este mundo precisamente yo creo que por el amor a la educación superior. Entonces, a pesar de que hoy estoy en una EdTech, lo hago desde el lado de que no quiero que a la universidad le pase lo que le pasó a Blockbuster con Netflix, sino todo lo contrario, que es muy difícil. Es decir, ¿cómo ayudamos a la universidad a transformarse desde adentro? Y tú lo has dicho, porque son tantos actores, por la complejidad, por la regulación, por el miedo, no se logra y ya estamos viendo lo que pasa. Algunas universidades con problemas de crecimiento, de misionales, o sea, mucho tema complejo en la educación superior, cuando hay una gran oportunidad, una grandísima oportunidad en todo el ecosistema de educación superior, si entendemos que la educación superior no es solo titulación, sino que es mucho más allá. Entonces, entro a este mundo de las EdTech buscando ayudar a la universidad a hacer esa transformación digital, aprovechando todo el ecosistema de lo que tiene una EdTech, una pequeña empresa o la tecnología educativa, que es todo este tema de iterar, probar, fracasar y seguir, y seguir. Todo este tema Lean, todo este tema de producto mínimo viable, bueno, todo el tema de encontrar el famoso product market fit de, uy, ahora sí siento que encontré un producto. Eso en las universidades no es el camino normal, y menos cuando estamos en uno de los semestral y vacaciones y semestres, todo muy lento. Entonces aquí toca iterar cada 2 semanas. Yo juré que iba a construir Greeky para hacer el Netflix de la educación y que íbamos a agregar contenido y que las universidades iban a volcar a eso y mi sueño es ofrecer educación de calidad a millones de personas por $1 y que iba a poder agrupar Coursera y LinkedIn y Amazon y Google y que las universidades iban a volcar. No, resulta que no. Éramos una vitamina interesante, pero no éramos la medicina.
y leyendo libros entendimos que había que entender a nuestros aliados, qué era el verdadero dolor. Y entonces me pregunto, bueno, ¿y las universidades estamos pensando en eso? Me contabas antes que has tenido otras charlas sobre la educación centrada en el estudiante, la educación personalizada. Eso es nuevo, es increíble, pero es nuevo. Entonces pensamos, no, aquí está el currículo, esto es lo que me dice el ministerio y listo. ¿Y qué quiere el estudiante? ¿Y qué necesita el estudiante? ¿Estoy escuchando a los padres de familia? ¿Estoy escuchando al sector productivo? Las universidades creo que a veces nos poníamos muy como en un pedestal y no escuchábamos eso. Y la EdTech para sobrevivir tiene que hacer eso, tiene que escuchar a sus aliados, tiene que probar cosas, tiene que fracasar, tiene que volver a iterar y ese mecanismo de ser muy ágil creo que le impregna a la universidad de otro momento. Cuando encontramos patrocinadores en la universidad, podemos avanzar juntos. Y eso es lo que nosotros aspiramos a brindarle a la universidad, ayudarla a transformarse internamente y ahí nosotros podemos cumplir nuestra misión de brindar oportunidades a millones de personas a través del aprendizaje para toda la vida. Entonces ahí creo que hay una sinergia interesante. Bueno, vas tocando muchos puntos muy interesantes pero muy complejos, pues, de manejar para una universidad, ¿cierto? Porque pues en la universidad todo es como muy formal, ¿cierto? Es una universidad, como decir, medieval, con herramientas a veces paleolíticas, en donde para hacer un cambio en un currículo, que es una materia, digamos, muy pequeña, tiene que pasar por el consejo de facultad, luego el consejo académico y el directivo y todo esto, cuando el mundo va a otra velocidad, va a una velocidad. Entonces, creo que nos estás invitando a que en las universidades pensemos mucho sobre cómo involucrar estrategias de agilismo, de romper algunos moldes y quizás hacer productos, como decías, productos mínimos viables, pilotearlos y luego ir iterando esos cambios. Pero para eso se requiere que la universidad entienda este mundo de la tecnología, cómo está evolucionando, porque tú pruebas una tecnología hoy y mañana es obsoleta. Y ese es un ritmo de cambio muy bravo cuando los pensum a veces que se quedan 20 años y no se tocan. Entonces, pues hay un desfase ahí entre la realidad que estamos viviendo, lo que el mercado demanda, y eso implica entonces un mindset en los directivos de invitarlos a que adopten de pronto algunas prácticas de manejo como las de EdTech para poder entrar a la tecnología. Luego también nos dabas un punto que me parece muy importante, ¿cierto? Antes las instituciones comprábamos libros, ¿cierto? ¿Cuáles eran eh, eh, cómo nos evaluaban a nosotros? ¿Cuántos libros hay en la biblioteca? ¿Cierto? Cuando nos visitaban los pares del ministerio, ¿cuántos libros hay en la biblioteca? Y hoy en día uno se tendría que preguntar es más o menos a cuántas bases de datos tiene acceso el estudiante, a cuántas plataformas de contenido como Coursera, Platzi, otras, o Griki, por ejemplo, cómo estás utilizando este tipo de cosas. ¿Qué otras cosas estás viendo que se están desarrollando hoy en día en tecnología, en la tendencia que estamos viviendo? Sí, Diego, lo que dices es cierto y incluso por algún tiempo el lema nuestro fue "Grite a la velocidad del conocimiento" y una de las diapositivas que uso es el famoso tema de cada cuánto se duplica el conocimiento y que en 1900 era hace 100 años y luego pasó a cada 50 y hoy en el 20 cada 2 años y hoy se habla de 11 meses, 11 meses que se duplica el conocimiento, eso es increíble y nosotros trabajamos con cerca de 70 instituciones, hicimos alguna encuesta de cada cuánto actualizan los currículos y el promedio salió entre 3 y 5 años. Y si el conocimiento está duplicando cada 11 meses, entonces, ¿cómo podemos aceptar que estamos encadenando a nuestros estudiantes a currículos obsoletos? Y cómo hacemos para poder ofrecerles estar al día si la velocidad del conocimiento va tan rápido? Entonces, sí, es un tema muy, muy complejo. Y ahí es donde nosotros creemos, y las universidades, por otro lado,
todas son únicas y todas quieren tener su ADN. Entonces nosotros ahora buscamos ayudarles a crear contenidos a la medida y las universidades buscan poder mantener su ADN. Y hoy es posible, por ejemplo, hacer un curso. Nosotros hicimos un ejercicio de si éramos capaces de hacer un curso a la medida en 45 minutos. Y mientras hacía una presentación de 45 minutos, le pregunté a un profesor, bueno, ¿qué curso quiere que creemos hoy? Entonces, no sé, quería periodismo político y, obvio, tenía un equipo detrás, y esto para contar qué tecnologías usamos para responder a tu pregunta, tenía un equipo detrás que estaba usando algo que nosotros llamamos Greeky Genius. Le pusimos el nombre, le dijimos que queríamos un curso de 5 temas, 3 unidades por tema, o al revés, 5 unidades, 3 temas por unidad, que lo queríamos de tal pedagogía constructivista, tal cosa, y lo metimos en Griquillinios y increíble, no lo ve, ustedes lo han visto pues con toda la inteligencia artificial, el contenido sale muy bien. Luego un equipo de expertos que teníamos ahí editándolo rápidamente, mirando, poniéndole bibliografía, usando Perplexity para el tema de bibliografía. Luego hicimos un video usando Synthesia, otro usando HeyGen. Luego utilizamos otra para infografías y al final sale un ebook completico con la marca de la universidad. Y eso lo hicimos en 45 minutos. Claro, yo no estoy diciendo que un curso de la media hora se haga en 45 minutos, pero sí que no tienes que demorarte 6 meses o 9 meses como sucedía antes. No te tiene que costar entre 3.000 y 7.000 dólares. Entonces, si hay esta oportunidad, ¿por qué las universidades no se lanzan a, wow, yo puedo digitalizar todo el contenido de mi universidad? ¿Y qué significa digitalizar todo el contenido de mi universidad? Que tengo legos académicos. Y con esos legos académicos, si los voy juntando, puedo crear microcredenciales. Wow, y entonces mi estudiante puede recibir un título, pero además puede recibir un certificado de industria de IBM, de Google, de Microsoft y salir a la empleabilidad. Y se ha demostrado que los estudiantes que salen con microcredenciales logran un 60% más de empleabilidad. Entonces ahí es donde ya las universidades y muchos líderes universitarios ven todo ese tema y dicen, es que no hay marcha atrás, tengo que volcarme a esto, tengo que ser ágil, tengo que unirme a las EdTechs, y la oportunidad es fascinante. Entonces, si me dices qué tecnologías, por lo menos en el caso nuestro, todo lo que tenga que ver con contenidos. Hace un año, como te decía, éramos como el Netflix de la educación, un agregador, y yo me rehusaba a hacer producción a la medida propia, porque era muy costoso. Y nos pasó lo de Netflix, nos movieron a tener que hacer producción a la medida. Hoy producimos 300 cursos al mes, y es fascinante. O sea, digo, a veces veo lo que hacemos y digo, no puedo creerlo. O sea, es que hacemos cosas, personajes tipo Pixar para algunos rectores, y bueno, es increíble. Entonces se vuelve como una especie de, para el estudiante de edutainment. Entonces ya mi hijo, que por ejemplo tiene 16 años y creció jugando Fortnite, le muestro eso, uy, papá, yo sí, eso me gustaría, una universidad que me reciba con una especie de Holoverso, yo lo llamo Holoversity, que pueda aprender por mi cuenta y llegar a aplicar el conocimiento a la universidad. Entonces, sí creo que vimos un momento fascinante para nosotros y bueno, y esas son algunas de las tecnologías que nos permiten hacerlo. Pero claro, y siempre lo digo, la magia la ponemos los humanos, ahí están las herramientas, pero la magia es nuestra, son nuestros profesores, son nuestros expertos. Dicen, ok, esta magia, esta herramienta, usémosla para crear esto. Y ahí está la clave de ese futuro que queremos construir. Sí, hoy hay una cantidad de tecnologías que tenemos a disposición gracias al desarrollo pues, que ha habido y a, obviamente, la famosa ley de Moore que ha permitido que cada 2 años se dupliquen el número de transistores que hay en un chip, por lo tanto se divida casi que por 4 el costo de procesamiento de, de cada bit. Eso es una ley que se ha cumplido y eso ha permitido que la tecnología llegue a cualquier lado. Pero entonces, ahora bien, el problema es que hay tantas tecnologías que para una universidad o para cualquier institución es supremamente complejo saber cómo las integra todas, ¿cierto? Y ahí yo veo un valor muy interesante de empresas como la tuya, en donde pueden facilitar, porque pues tecnología vamos a aplicar en todos los procesos, en el área comercial con los nuevos CRMs, con todo este tipo de cosas, pero enfoquémonos en la parte académica. Y aquí es donde tú
entiendo que estás haciendo una diferencia grande y es ayudarle a las instituciones, primero, que se mantengan en el borde del conocimiento, ¿cierto? Porque tus contenidos se pueden ir actualizando mucho más rápido y dinámicamente y es parte de la promesa que ustedes están haciendo. Es que estoy en lo correcto. Te digo, sí, eso es lo que buscamos, es poder mantener ese contenido actualizado, porque lo dijiste, lo hemos dicho, esa velocidad del conocimiento es impresionante. Entonces, ¿cómo haces para sacar un programa de inteligencia artificial en 2 meses y no en 2 años después de que te dio el permiso las autoridades educativas? Entonces ahí es donde entramos y eso lo puedes hacer de diferentes maneras. Lo puedes hacer, como dices, integrando lo que existe. Ya hay contenidos que existen, puedes integrar catálogos que ya existen, hacer rutas de aprendizaje con contenido que ya existe, o puedes hacer contenido a la medida, o puedes combinar las dos cosas. Ah, voy a hacer un contenido a la medida donde genero, impregno mi ADN, pero además, si el estudiante quiere ir más allá, puede tomar uno de estos catálogos de organizaciones de muy alta calidad y logras avanzar en brindar conocimiento de una manera mucho más rápida. Entonces, ahí las universidades es un cambio porque hoy en día o hasta hace unos años, ¿cómo era? Nuestro conocimiento estaba distribuido por el conocimiento de los profesores, ¿cierto? Y era lo que el profesor podía brindarnos, pero ahora el profesor va a tener que cambiar su rol porque el estudiante puede ir por el conocimiento por su propio lado, pero él qué tiene que hacer, aplicar ese conocimiento. Entonces, mira lo interesante como todo a partir de esto va cambiando. Ya, ¿por qué el profesor se pondría a brindar el mismo conocimiento que de pronto por otras herramientas está mejor? Pues cambie el rol, haga la clase invertida, haga este tipo de cursos a la medida, permita que todas sus materias estén 100% digitalizadas, sean presenciales o a distancia, y venga y apliquen. Algo en lo que ustedes han sido pioneros y nos han mostrado el camino, cómo lograr que esas competencias realmente se apliquen con la empresa, por proyectos, etcétera. Algo en lo que ustedes vienen trabajando hace muchos años, hoy para muchos es una posibilidad por todos estos elementos donde el rol del profesor tiene que cambiar muchísimo. No va a estar tan fácil la tarea, ¿cierto? Cambiar el rol del profesor, mantenernos actualizados en el tema pero obviamente es que ese es el problema, ¿cierto? El problema que estamos enfrentando es que hoy en día, pues lo dijiste claramente, si cada 11 meses se está duplicando el conocimiento, lo que nosotros le enseñamos, si nos dedicamos a lo que era la función vieja de la universidad, que era transmitir conocimientos, ¿cierto? Eh, ese muchacho está obsoleto ya 4 años. Ya lleva 4 años de obsolescencia cuando salga. Si el programa dura 4 años. Si dura 5 años, entonces ya son 5 años que está obsoleto ese muchacho. Entonces, la universidad no se puede poner hoy en día a enseñar conocimientos como nos tocó a nosotros te acordarás aquellas clases de la maestría en donde llegaba un profesor y se ponía a leer el libro y a los 40 minutos nos decía alguna pregunta. Entonces, la pregunta que a mí me quedó fue que cuántos quedaron despiertos oyéndolo, porque creo que todos nos dormíamos, pero ese modelo ya no se puede hoy, porque claro, hay plataformas que nos lo entregan muy en diferentes modelos, con diferentes estrategias didácticas, con diferentes medios y hay gente que es más auditiva, otros somos más perceptivos, otros necesitamos el grafiquito, eh, pues muchos elementos que se pueden tener y ahí se puede personalizar la educación gracias a todo esto, pero vamos a necesitar es el desarrollo de competencias, el desarrollo de esos skills que se necesitan para enfrentar el futuro, porque nos vamos a enfrentar a cosas que no sabemos. ¿Cuáles de esas tecnologías que estás viendo son las que vamos a enfrentar en la enseñanza? Contanos un poquito, acabas de venir de un evento donde hablan sobre el futuro de la educación y te mantienes en los eventos más renombrados en educación. Contanos un poquito, bueno, ¿para dónde se está moviendo esto?
¿qué va a afectar, por ejemplo? Bueno, ya nos dijiste, inteligencia artificial va a estar en todo, ¿cierto? Cómo construimos currículos está cambiando muchísimo. Ustedes han hecho unas implementaciones muy interesantes. Contanos un poquito de eso que estás viendo en el mercado, qué tecnologías deberíamos estar adoptando ya para que en cada uno de esos procesos de construcción, de impartir la tecnología, de evaluar los estudiantes, de darles valores adicionales como esas certificaciones. ¿Qué más estás viendo en Mira, el... yo hablaría de una que es relativamente sencilla y de la que habló Khan, el de Khan Academy hace un año, y que ya es una realidad absoluta que todos deberíamos estar implementando y que permite esa personalización de la educación, que son los famosos tutores virtuales. Es decir, eh, todo estudiante va a tener un tutor virtual personalizado. Eso no hay nada que hacer al lado. Estoy estudiando algo y quiero preguntarle van a estar en diferentes formas. Todo curso debería tener su tutor virtual acompañando el contenido y es un tutor virtual que está alimentado por el contenido específico del curso y porque además conoce al estudiante y conoce sus deficiencias y sus fortalezas. Khan lo decía. eh, Esta tecnología va a permitir que un estudiante promedio se convierta en un estudiante excepcional. No ese es el sueño de todo educador, para mí es como, wow, o sea, qué emoción. Otra, y en ese mismo camino es poder ofrecer currículos personalizados. Imagínate tener uno, sus 45 o 100 o 1000 estudiantes, pero que cada uno vaya por un track personalizado, porque yo soy mejor, yo no soy tan bueno para las matemáticas, pero sí me gusta más lo textual o lo auditivo y entro a la universidad y hay herramientas que te dicen, ok, tus competencias actuales son estas, pero es que tú, además de ser administrador de empresas, que es tu título formal, quieres ser científico de datos. Pero mira que para ser científico de datos te hacen falta estas competencias. Toma estos cursos adicionales a tus 5 o 6 materias del currículo tradicional, toma estos certificados. Y ese camino entonces hace realidad la educación personalizada y adaptativa. Entonces, eso es como, wow, o sea, eso se abre un mundo espectacular para las universidades si entendemos que nuestra misión, y yo sigo hablando, me sigo sintiendo del sector, que nuestra misión no es la titulación, es el aprendizaje para toda la vida. Y siempre lo digo, porque Amazon me conoce a mí hace 25 años, sabe que me gusta el triatlón, me ofrece esta carrera y esta bicicleta y tal, y nosotros, el estudiante se gradúa y cuánto nos cuesta contactar a los alumnos y a los exalumnos y ofrecerles algo adicional, ¿no? Deberían entender que si llamaron a la universidad, no importa si no entraron en el programa formal, ya son parte de la universidad, son parte de esta alma mater. Se graduaron y siguen siendo parte y nosotros los vamos conociendo cada vez mejor y les vamos ofreciendo apoyos para que sigan avanzando en su vida laboral. Entonces creo que todo esto lo hace ese mecanismo de aprendizaje personalizado y adaptativo. Y una más, Diego, diría es una con lo que sueño, a mí me encanta hablar de la Holoversity o la Universidad Omnipresente y cada vez veo más tecnologías de hologramas. Entonces imagínate estar, no sé, aquí, estamos ahorita así, pero qué tal que tú estuvieras aquí en un holograma y tú también estés viendo un holograma, o ya hay una tecnología que te permite a las universidades con múltiples campus traer un superconferencista y que estén al mismo tiempo en los 3 campus o en los 10 campus y poder interactuar con ellos. Entonces veo que todo el tema de hologramas va a ser interesante y no lo estoy comparando con el metaverso, que eso creo que todavía necesita mucho más desarrollo. Creo que el metaverso debería convertirse en mucho más este estilo de temas de hologramas. Entonces sí, va a ser una universidad holoversity, omnipresente, adaptable y personalizada. ¿Tú crees que este es un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y creo, creo que vamos por el camino y que muy pronto lo vamos a ver, el de los hologramas eh, en presencia? No sé hasta dónde vamos a llegar a ser eh, o qué tan rápido va a llegar. La pregunta, no, va a llegar. La pregunta es qué tan rápido lo vamos a ver que tengamos Antes del sistemas 2030. holográficos bidireccionales. O sea,
en donde, pues claro, el profesor puede estar en 7 campus. Yo creo que eso hoy es muy probable. Se Ujú. requiere una inversioncita porque las tecnologías no están todavía muy asequibles, pero cada vez van bajando más. eh, pero que también los estudiantes puedan estar Claro. o sea, que tengamos casi que una representación, un salón virtual, digámoslo de esa manera, pero Sí. lleno de hologramas y cosas, y que todos nos sintamos en el mismo punto. Eh, ¿Qué tan cerquita estamos, Andrés, de ver este tipo de cosas? Mira, yo ya vi uno, vengo del TEC de Monterrey, y están haciendo esfuerzos importantes y vi otro que se llama Protograma, que yo podría estar aquí en mi casa, tener un fondo verde, una cámara, y llevan una caja de mi altura a cada campus y me ven perfecto y yo los veo y puedo interactuar con los diferentes campus. Arrancó en $50.000, hoy está como en $15.000, yo veo que eso va a llegar a $5.000 dentro de muy poquito. Y ahí pues, no sé, a Tony Robbins, llevarlo a todas las universidades o a quien quieras, pues eso, yo creo que eso viene. Pero claro, todavía necesita esa caja y todavía, entonces yo sí creo que para el 2030 va a haber lo que tú estás comentando. Yo creo que sí, el tema de holoversos hacia el 2030 lo podríamos tener. Y aquí lo interesante, muchas veces me dicen, Andrés, pero todo tecnología y la socialización. Yo lo que creo es que debemos buscar que estos temas nos permitan ser más humanos y nos permitan estar, darnos más tiempo. Ahí está el reto, cómo construimos un mejor futuro y no dejar que los que quieren aprovechar eso para construir un mal futuro lo hagan. Nosotros debemos diseñar ese futuro y estamos y estando nosotros en el sector de la educación, somos realmente muy afortunados, pero nos toca a nosotros diseñar ese futuro. Tenemos que ser arquitectos de ese futuro, no sus víctimas. ¿Y cómo hacemos para que sea un futuro más humano con toda esta tecnología? Ahí está el gran reto. Ok. O sea, pues que estás hablando, o sea, de un nuevo modelo de universidad completamente diferente, porque el modelo de la universidad es un modelo fordiano, no nos digamos, así lo define este muchacho Smith, que escribe el libro de Abundant University, en donde dice, bueno, aquí van 50 en este salón, se meten ahí 50 100 lo que sea, y pues el profesor va, dicta su clase, asume que todos entendieron, luego hace un examen y todos salieron y los que pasan el corte pasaron. Aquí nos estás proponiendo, no, venga, vamos a personalizar esto. Esos 100 van a tener un tutor virtual, ¿cierto? Con inteligencia artificial. Y entonces a cada uno le va a hacer una ruta de aprendizaje y le va a ayudar a trabajar. Y el profesor va a ir y va a hacer su evaluación. Pero ya esa evaluación no es sobre los temas que usted dictó, sino cómo va a aplicar eso en la vida real o en otras cosas. O sea, cómo desarrolla conocimientos. Y luego rompa las barreras a través de sistemas como hologramas o, pues, holograma sería más inmersivo, más como más real, permitiendo, Ujú. metaverso todavía se va a demorar mucho más, hay que mantenerlo en la vista, pero va un poquito más allá y aquí lo importante, que lo decías ahorita, es que la gente se titule, ¿cierto? Que la gente pueda lograr su sueño, construir su proyecto de vida. Y entonces el profesor famoso que decía que a mí solamente me ganan el 70% de los alumnos o nunca nadie me saca 5, esos tienen que acabarse. Claro, claro, Total. claro. Sí. No, al escucharte describirla, más ganas me dan de diseñar esa universidad y yo sí creo que es inevitable. No sé si soy muy optimista, es posible que sea muy optimista, pero yo sí creo que las futuras generaciones van a evaluar lo que esta generación que tuvo esta oportunidad tan grande que hizo. Y si es seguir con el mismo modelo, yo diría que fracasamos, porque la oportunidad, el rol de la universidad está más vigente que nunca. O sea, yo no creo que la universidad como universidad esté en riesgo. Lo que tiene es que profundizar su misión y creo que ahora tenemos la oportunidad de llegar a 8 billones de personas. O sea, hoy hacer una universidad de 10.000, 100.000 estudiantes es una proeza, es durísimo, son generaciones.
para construirla. Hoy ya tenemos que pensar en universidades de millones de personas que logren cumplir su misión. Hoy me llegó un correo de esta University of People, que es una de estas universidades alternativas que surgió hace, no sé, 10 años, donde a un loco se le ocurrió, voy a hacer una universidad gratuita para gente de escasos recursos inmigrantes, y lo que lo va a cobrar es por certificación. Y tiene como 150.000 estudiantes y hoy recibió la acreditación. Entonces mira cómo modelos alternativos pueden cumplir con el modelo tradicional. Entonces digo, no es que haya que borrón y cuenta nueva, no. La universidad como está tiene mucho que aportar y habrá las universidades de investigación, pero también tienen que haber las universidades masivas para darle educación a millones de personas. Y yo me emociono con eso porque es mi misión, pero el valor de la universidad de investigación seguirá estando, pero sí tenemos que crear universidades alternativas con modelos distintos. Ahora, aquí nos estás planteando. No, yo, obviamente, José Antonio Marina, uno de los filósofos, yo creo, vivos más importantes, decía que la única opción que tiene una sociedad para poder progresar es cambiar más rápido que la velocidad del cambio. Está bueno. Y que no estamos en la era del conocimiento, sino en la era del aprendizaje. O sea, tenemos que estar aprendiendo Claro. constantemente para poder enfrentar el rumbo. Entonces, ese es un tema que hoy en día es fundamental, esa velocidad. Entonces, y yo creo que pues esa velocidad solo se logra si involucramos la tecnología que tenemos disponible y transformamos los procesos, porque no es solamente tecnología, porque cuando uno dice vamos a involucrar tecnología, vamos a hacer un agente virtual, pues si no se mete dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un propósito específico, con una claridad conceptual de cómo va a aportar, pues realmente podemos estar botando un poquito el dinero. Entonces, en ese sentido, tu experiencia, ¿cuáles son como esas cosas que los directivos académicos, que los rectores y todo, deberían preocuparse para involucrar en el proceso académico las tecnologías? Yo recuerdo mucho cuando estábamos, perdóname, te complemento la pregunta con el tema que cuando uno le decía cualquier cosa de tecnología a los rectores, a mis colegas, lo mandaban para donde el director del departamento de informática, como si eso no tuviera que ver con ellos, con la universidad. Yo espero que eso no esté pasando todavía. Yo espero que eso haya cambiado mucho en los últimos años. Pero Afortunadamente ha cambiado y bueno, ya ves vicerrectores de aprendizaje permanente, ves vicerrectores de innovación, ves vicerrectores ahora de inteligencia artificial, ves al rector, a muchos rectores, y siempre me encuentro contigo en estos eventos, asistiendo a estos temas y entendiendo que su misión principal es, me encantó la frase que dijiste de ir más rápido que el cambio. O sea, ese es el único modelo sin perder el foco. Pero me llamó la atención lo que decías de los procesos. Sí, sí, yo recuerdo hace 12 15 años cuando comenzamos con la educación virtual, creo que ustedes habían iniciado antes, y cuál era la forma, con antenas en cada población, y entonces lo que hicimos fue reproducir la clase presencial y el estudiante tenía que ir a las mismas 2 horas que era la clase presencial y claro, la deserción fue impresionante porque eso no es. Y entonces, o tratábamos de hacer los mismos entradas semestrales, cuando con virtualidad podemos hacer entradas cada mes o inmediatas. Entonces, sí, los procesos tienen que ir de la mano. El rector tiene que estar entendiendo que su misión es, yo acabo de dejar de ser el CEO de mi empresa para convertirme en Chief Vision Officer, ya oficialmente. Y antes decías que mi misión es estar 3 o 5 años adelante, ahora digo 6 meses adelante, porque es que esto va demasiado rápido. Y creo que la función del rector también es, oiga, yo tengo que estar mirando el futuro, tengo que tener un buen equipo de decanos, etcétera, y poder anticipar el futuro. Pero mira que en toda esta conversación, también lo comentaste,
sigue siendo la base, lo esencial y es lo que nosotros hacemos. ¿Qué necesitamos para esto? Aprender a aprender. Y eso es lo que los educadores buscamos transmitir. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros estudiantes sigan aprendiendo a aprender, que nuestros administrativos sigan aprendiendo a aprender, nosotros como directivos, los profesores? Y aprender a aprender es una de esas competencias que el Foro Económico Mundial nos dice que es esencial, acompañada de otras que son más humanas que cuál, la resiliencia, el trabajo en equipo, la creatividad, sí, al lado de la inteligencia artificial y el Big Data, pero mira cómo ese aprender a aprender es tan importante y es la clave de poder estar al día en toda esta evolución de la velocidad del conocimiento. Andrés, otro tema que nos falta y que no lo hemos tocado, pues hemos tocado inteligencia artificial para generar contenidos, para mantener actualizados, para identificar cuál es el perfil que los muchachos quieren, cómo construirles una ruta como asistente virtual, eh, tecnología de hologramas para conectar, digamos, tener, digamos, un campus en el espacio, no, bueno, En eh, la nube, en la nube, un campus, pero que todos nos sintamos que estamos en el mismo campus. exacto. Que esa tecnología viene, la tecnología de hologramas. Eh, Hablemos de la evaluación. Porque es uno de los temas que siempre le dicen a uno, pero entonces yo cómo sé y cómo, la otra vez me preguntaba alguien, ¿y a usted no le da miedo que la gente responda el examen con inteligencia artificial? Y yo le decía, oiga, pues si el examen se puede responder con inteligencia artificial, debe ser que no estamos preguntando lo que tenemos que evaluar. Tenemos que, tenemos que preguntarnos qué estamos evaluando y qué es lo que, esa competencia que necesita el estudiante que debería desarrollar, ¿cierto? ¿Qué estás viendo en ese desarrollo? ¿Qué estás viendo que se puede enfocar? ¿Cómo evaluar diferente? Porque hoy no, pues, o sea, vuelvo y digo, no tiene sentido esa evaluación que nos hacían a nosotros. Nos saque una hoja y cuéntenos cuál es el origen de la universidad. Pues, o la teoría X, Y, Z o W, J, K. Pues ya eso no, pues no hace mucho sentido porque todo el mundo lo tiene en celular en la mano y te puede recitar eh, lo que quiera de, de esa teoría casi sin haberla estudiado. Sí, tú lo dijiste, yo creo que el tema es ¿qué pregunto? Porque si voy a preguntar por el conocimiento no tiene sentido. En estos días veía, mira, el tema es convertir los datos en sabiduría. Entonces, el dato se puede convertir en información, la información en conocimiento, pero ¿quién convierte el conocimiento en sabiduría? Y ahí sí viene el tema ético, el tema de aplicación. Entonces, la IA llega hasta cierto punto, pero lo que tenemos que lograr es que el docente pregunte por cómo aplico ese conocimiento y cómo lo vuelvo sabiduría. Ahí está la clave. Entonces, sí, ChatGPT 0 trató de decir que las universidades apenas salió esto, no, ChatGPT 0 y vamos a descubrir quién está usando ChatGPT y lo vamos a expulsar de la universidad. Expulsaron a dos, recibieron demandas y no, esto no funciona porque le subieron contenido que se había hecho a mano y dijo que el 80% era inteligencia artificial. Entonces, por ese lado es imposible. Existen los elementos de Proctor, ¿no? Sí, te ponen cámaras por todos lados. La forma como escribes es increíble, pero parecía una huella digital. Y hay forma de controlarlo. Y sí, para algunos casos es válido. Yo creo que temas de salud, en algunos casos se debe tener esa tecnología y el estudiante debería estar rodeado de unas herramientas que permitan confirmar que efectivamente es. Pero yo creo que es mucho más costoso que tener confianza y, como bien lo dijiste, saber preguntar y que la pregunta permita detectar si el estudiante sabe o no su competencia y pueda demostrar su competencia. Pero tienes razón, el tema de la evaluación en todos estos temas de educación virtual y tecnología y lo que viene, siempre es una cuestión por resolver. Nosotros tenemos como una idea y es, pues que tú sabes que le hemos venido trabajando desde hace muchos años y pues el mundo de las universidades hasta
Yo creo que hasta antes de la pandemia se dividía en el mundo presencial y virtual. Antes a distancia, que ya queda muy poco, aunque dentro de las modalidades de virtual hay algunas pues que son educación a distancia en medios digitales, pues que no aprovechan todas las potencias de la tecnología, ¿cierto? Pero yo cada vez estoy convencido de que esa división entre presencial y virtual, eso ya no existe hoy en día, que es más un paradigma, un ancla mental que nosotros tenemos que a una realidad que se está viviendo. Y ahora me decís con el tema de los hologramas, entonces, bueno, ahora sí, creo que here we go, viene un cambio totalmente radical en donde este tipo de cosas cada vez están careciendo de sentido. ¿Cómo lo están viendo el mundo de la EdTech? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ves tú en este momento? Sí, mira, yo te digo más o menos como el sueño que yo tendría de una universidad y me imagino primero que es un estudiante te llama y tú lo recibes, porque ya está interesado en aprender y lo recibes a unas rutas que parecen como si vieras un mapa del metro, entonces entras por alguna estación y te puedes bajar en esta estación o ir hasta el final de la ruta. Y son múltiples rutas que entran, haz de cuenta un mapa del metro de Madrid o donde quieras. Entonces yo llamas y te recibo y entras a hacer cursos que pueden ser microcredenciales, ¿cierto? Y esas microcredenciales las puedes tomar, piensa en sí, en un campus, pero también las puedes tomar en un tipo WeWork, unos WeLearn, aquí aprendo, donde puedes ir y encuentras compañeros de múltiples disciplinas para resolver problemas concretos y encuentras tutores. Entonces, sí hay campus, pero también si tuviste un viaje y estás ahora, yo estoy en Valencia, entonces en Valencia encuentro un campus de WeLearn y ahí aprendo y puedo aplicar el conocimiento con compañeros de diferentes disciplinas. Y voy acumulando conocimiento, voy acumulando microcredenciales. Entonces no necesariamente entro a una ruta de titulación, sino que voy acumulando conocimiento de acuerdo a lo que mi trabajo y la velocidad del conocimiento me va exigiendo. Y resulta que de pronto un sistema te dice, oye, estás cerca de obtener esta titulación. Y esa titulación te la podría dar o no un ente gubernamental. También podría ser un profesor, PhD, doctorado, experto en el área, que certifica porque has cumplido ciertas competencias que tienes el conocimiento. Entonces, mira que es una universidad del aprendizaje para toda la vida, donde no es esta camisa de fuerza de solo la titulación, que es como solo una autopista, y si no, y si te saliste aquí, te vas sin nada. Si no llegaste hasta el final, no tienes nada. Entonces, ese mundo mucho más ágil, flexible, es el que me imaginaría que podríamos montar y que puede ser real, y entonces es totalmente híbrido. Entonces, si quieres, vas a la clase o vas al WeWork porque te gusta, porque necesitas presentar un proyecto, o no pudiste y estás en una ciudad con mucho tráfico, lo haces virtual, o de pronto asististe porque hay una conferencia con holograma. Si ves, es una Holoversity en el sentido de es una universidad omnipresente, te acompaña en todo momento. Y también, qué rico un gran campus y socializar y el campo verde y todo, pero es más para socializar que para ir a meterte en un campus verde divino a cuatro paredes con los estudiantes de una misma disciplina. Entonces, definitivamente sí tiene que ser mucho más ágil, flexible, tipo las edtechs y las startups y traer esa filosofía de emprendimiento. Pero claro, la otra pregunta es, ¿y la regulación? Que en eso eres experto. ¿Cuándo nos sigue? No puede ser excusa. O sea, tendremos que cumplir y en algún momento nos tendrá que seguir y por otro lado tendremos que innovar y diversificar y crear un sistema paralelo que nos permita responder a la velocidad del conocimiento. Total, total. Yo creo que eso, tal, al final, tenemos que, pues yo siempre o he sido del criterio de que no es que el regulador no permita muchas cosas, yo creo que sí los permite, que es más de pronto
un tema de falta de querer correr un riesgo y querer decir si se puede. Arriesgo. Lo Mm, más fácil es hacer lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Y entonces, como se ha correcto. hecho siempre, hacer cosas nuevas, pues tiene un poquito su gracia. Andrés, hablemos más sobre eso que tocaste ahorita, el lifelong learning. Pues en lo que nosotros venimos hablando un poco y mirando esto, y ya lo estamos viendo, o sea, tengo, tengo un programa, pues que el promedio de edad está interesante, está casi sobre los 40 y pico de años. Quiere Wow. decir, o sea, quiere decir que hay gente que está yendo por su segunda titulación, su tercera, o que tiene, no sé, su pregrado, tiene su especialización, su maestría, pero de repente vuelve al aula porque, hombre, yo toda la vida había querido ser, no sé, abogado, pero la vida me llevó por otro camino y ya a mis 50 ya mis hijos se graduaron, todo el mundo, ahora me va a dar gusto yo porque yo había querido ser abogado, ahora voy a ser abogado, pues por decir cualquier área de conocimiento. Pero Ah, tú estás planteando algo muy interesante que es lifelong learning, eh, que yo creo que es una nueva, pues, bueno, la Comisión de Lourdes lo dijo, lo decía, el aprendizaje para toda la vida, esto lo dijo por allá en los años 80 a lo largo de la vida. Eh, pero ha habido muy pocas propuestas, ha habido muy pocos aterrizajes en este tipo de cosas. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Porque sé que lo has investigado, lo has trabajado muchísimo y cuál es como tu forma de entender este lifelong learning y cómo las universidades debemos hacer esa transición. sí, gracias Diego por la pregunta porque sí, es un tema que me apasiona y es increíble que investigando esto me encontré que existe un instituto de la UNESCO del aprendizaje para toda la vida, el Lifelong Learning, que cumplió 70 años. O sea, el concepto no tiene nada de nuevo. Lo que pasa es que sí está es el momento de aplicarlo y yo sí creo que toda universidad debe ser una Lifelong Learning University. Por eso incluso motivamos el sello Lifelong Learning University, que le damos una encuesta para reconocer aquellas universidades que como el CEIPA promueven esto y pasan de la teoría a la acción. Porque sí, muchas veces hablamos, sí, esto se necesita, el lifelong learning, y se vuelve un término de moda, pero ¿quién lo hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo combino este tema de las microcredenciales con el currículo tradicional? Y es un reto. Entonces yo sí creo que es simplemente entender que toda materia que tenemos, toda asignatura que tenemos en la universidad es un lego académico y que esos legos académicos no se pueden construir solo como nos lo dice el currículo tradicional aprobado por el ministerio, sino que tienen el potencial de combinarse de mil formas para brindarle al estudiante muchas más opciones. Entonces creo que este modelo es el que permitiría, y a veces lo confundimos con educación continuada y es un error. El lifelong learning, la aprendizaje para toda la vida, no es educación continuada, no es un curso para ofrecerle a un exalumno un curso adicional y generar un ingreso para la universidad. Yo creo que es un tema que debe tener el estudiante que está en noveno grado de colegio porque está pensando qué estudiar y toma un certificado de administración de empresas para ver si sí es o porque quiere tener mejor empleabilidad y toma un curso de programación. Es para el estudiante que está en primer semestre porque entiende que aunque está en administración, necesita un curso de programación o de inteligencia artificial. Es para el profesor que necesita actualizarse. Es para esos 1.090 millones de trabajos que dice el Foro Económico Mundial que se van a tener que recapacitar. Es para el egresado. Singapur tiene una experiencia espectacular. Sabes que Singapur se transformó por la educación y es una filosofía de vida en Singapur, este tema de la aprendizaje permanente, tanto que acaban de sacar la Universidad Gilbert para mayores de 60 años totalmente gratuita. En Singapur, todo certificado que tú tomas tiene algún tipo de validez para ya sea un título formal o para algo, pero todo está totalmente diseñado para que todo curso que tomes tenga un sentido y sea parte de tu trayectoria de aprender a aprender. Entonces, en realidad es un concepto sencillo, es un tema de que todo curso se va acumulando para llegar a algún lugar que te ofrece una posibilidad de empleabilidad o de avanzar, sea
para formación humana o para formación para empleabilidad. Es un concepto sencillo. El tema es qué tecnología lo usamos, cómo lo combinamos con la educación formal, con lo ministerial, pero cada vez veo que se está hablando más en la práctica de eso y cada vez veo más interés en las universidades en cómo combinar el modelo tradicional con este modelo de lifelong learning. Sí, yo creo, y sin lugar a dudas, mira, pues nosotros venimos de disciplinas muy diferentes, terminamos en educación y nos ha tocado estudiar de todo, hasta aspectos de derecho, tecnología, currículo, pedagogía, psicología, eh, de todo un poquito, Finanzas, finanzas, porque esto tiene que ser sustentable y claro, parte de la sostenibilidad tiene que ser, pues tiene que ser financiera, especialmente las instituciones que somos privadas, que no contamos, como yo lo digo y se mueren un poquito de risa, pero es la verdad, estamos privados del presupuesto estatal, privado de ayudas, privados de todo. Entonces, ¿de qué vivimos? De lo que hacemos. Entonces, tenemos que claro, ser muy, muy claros en lo que manejamos, en lo que hacemos y en cómo logramos orientar la institución para que pueda sobrevivir y permanecer en el tiempo. Eh, Creo que este tema de lifelong learning, Andrés, hay que eh, trabajarlo un poquito más, difundirlo más, porque es que lo dijiste al principio, cada 11 meses se está volviendo obsoleto el conocimiento. Si yo, claro, si yo me vuelvo obsoleto, ¿cómo voy a poder prosperar, poder crecer? Si vamos a vivir 100 años, que dicen pues el, que ya nació la generación que va a vivir más de 100 años, claro. nos podemos jubilar a los 62, porque no hay sistema que sostenga el modelo. Y además, pues uno jubilado a los 62, pues siempre pues tiene como ratico como para hacer otras cosas, ¿no? De pronto va a querer reciclar algunos conocimientos, volver a enfatizar y seguir adelante, porque vamos a estar muy vitales, ¿cierto? Exacto, claro. Entonces, este concepto de lifelong learning creo que hay que trabajarlo más y tratar de ir desmenuzando y mirando, porque también eh, yo en el análisis que he hecho, Andrés, hay un problema clave y es, eh, pues yo sé que en el mundo de la educación estas palabras no parecen como un sacrilegio y es el modelo de negocio, ¿cierto? Porque pues no lo podemos hacer gratis. Pues Pero mira que hay una oportunidad grande, Diego, y perdón te interrumpo, y le ha sucedido a grandes corporaciones. Mira que hoy no compras un celular, sino que lo que suscribes a un aquí, celular. Entonces, y lo hemos hablado, es la universidad por suscripción. Entonces, claro, nos da miedo perder esa matrícula para cambiarla por un modelo de suscripción, pero esto ya pasó en otras industrias y con el Microsoft te vendía en una caja que valía tanto y listo. ¿Y a qué pasó? A que te venden una suscripción mensual. Al principio el ingreso disminuye y da mucho susto, pero es como un peso. Viene así, pero por el otro lado el otro viene así y se cruza y te hace una figura como de un peso. Y el ingreso por suscripción en el tiempo se vuelve mucho mayor al ingreso por el producto fijo. Entonces, ¿por qué no pensar en una universidad por suscripción? O cómo ir combinando esa universidad en la que el estudiante entra a la titulación formal, pero paga una suscripción de, no sé, $3, $5 al mes, y multiplica por $5 al mes ese ingreso y lo que le daría a los estudiantes, mucho más que 5 materias. Entonces creo que el modelo puede ser un modelo por suscripción. vamos a tener que dejar para un futuro capítulo ese tema del lifelong learning, porque yo creo que sí es uno de los temas que son necesarios trabajar, que es parte de lo que es el futuro de la educación el día de hoy, cómo tenemos que ir redimensionando y pensando un poco esto. Entonces, Andrés, hemos conversado de cómo las tecnologías están transformando toda la cadena, digamos, de valor de la educación, cómo nos permiten tener pues contenidos más actualizados con nuevas metodologías, pudiendo generar aprendizaje adaptativo, personalizar las rutas de aprendizaje, el acompañamiento al estudiante, eh,
certificaciones, microcertificaciones para poder lograr eh, una educación más personalizada y con un valor agregado diferente para nuestros egresados, como todos los temas de hologramas eh, nos van a hacer una posibilidad de multicampus. eh, de otra manera diferente a al multicampus tradicional que tienen las universidades grandes. Esto es un cambio total que estamos viviendo. ¿Qué nos falta? Hacerlo. Yo creo que lanzarnos al agua, ser como ustedes que han sido innovadores, que fueron pioneros en la educación nocturna en algún momento, en la educación a distancia, en la educación dual. Y tú lo decías, es no tener miedo, intentar hacer cosas nuevas. Yo creo que nos falta es hacerlo, salirnos de la zona de confort, buscar aliados, no hacerlo solos. El reto es demasiado grande para intentar hacerlo solos, buscar temas de colaboración, intentarlo, fracasar, iterar y encontrar caminos. Yo creo que ustedes han sido un ejemplo de eso y creo que es lo que el sector de la educación superior y de la educación general tiene que intentar hacer y es ser atrevida, siempre buscando la calidad, siempre buscando la democratización y siempre buscando un mayor alcance. No, Andrés, mil gracias por esta conversación, por participar aquí en Del Mar con Diego Mazo. La idea son conversaciones que conecten, que inspiren, que motiven a muchas instituciones a emprender esta transformación que tanto necesitamos en el mundo educativo para que nuestros muchachos puedan enfrentar los problemas de mañana con los paradigmas de hoy y nosotros que somos de ayer. Andrés, mil Gracias. gracias. Gracias, Diego. Siempre es un honor y siempre me dejas muy inspirado en estas conversaciones. Muchas gracias por No, tomar esta gracias a iniciativa. ti por compartirnos esto y quedamos pendientes en una futura ocasión para que hablemos solo del lifelong learning y cómo se podría hacer muchas cosas porque hoy solamente alcanzamos a dar unas pinceladas. Perfecto. Queda pisado. Dale.